de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa de mucho interés. Vamos a tener un estudio hoy de lo que es, dice el título, ¿quién es hijo o criatura de Dios? En este tema vamos a ver la diferencia que hay entre una criatura de Dios y un hijo de Dios. ¿Qué hace un hijo de Dios para ser acepto delante de él y para llevar el nombre o el título de hijo de Dios? En la palabra de Dios hoy vamos a ver cuáles son los requisitos que Dios exige o pide para que una persona cristiana sea hija de Dios o hijo de Dios. ¿Quiénes son criaturas? Lo vamos a ver en este programa también. La Biblia nos dice quiénes son criaturas y quiénes son hijos de Dios. Ahora, hacemos una pregunta. ¿Puede un hijo de Dios ser criatura? ¿Puede un hijo de Dios volverse criatura? Sí, lo vamos a ver en este programa también. Hijos de Dios que se vuelven criaturas y criaturas que se vuelven entonces hijos de Dios. Eso lo vamos a ver en este interesante tema titulado ¿quién es hijo de Dios o criatura de Dios? Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Señor, gracias por este nuevo día que tú nos das delante de ti. Gracias por tu misericordia y por tu inmensa bondad. Permítenos ahora, Señor, ser una vasija útil para que tu Espíritu Santo sea el que predique a través de nosotros. Que sea Él el que enseñe a nuestros amables televidentes que puedan discernir y que puedan diferenciar lo que es un hijo de Dios o una criatura. Solo el Espíritu Santo nos puede dar este discernimiento, porque su palabra fue inspirada por Él. Por eso, Señor, en este momento te alabamos, te glorificamos y te damos la honra y la gloria porque solamente tú la mereces. Estos favores te lo imploramos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar este interesante tema en el libro de Ezequiel capítulo 28. Vamos a ver qué sucede con este personaje llamado Lucifer, un ángel majestuoso creado por Dios allá en el cielo, un querubín que estaba delante de Dios, un querubín protector que era una figura que estaba delante de Dios y que fue creado por Dios, pero que él también era hijo de Dios. Mientras estuvo delante de Dios y estuvo en el cielo, fue hijo de Dios. Leemos en el capítulo 28, libro de Ezequiel. Aquí está esta interesante narrativa de quién fue este interesante personaje llamado Lucifer, el querubín rebelde. Capítulo 28, del 11 al 17, libro de Ezequiel. Después recibí estas palabras del Señor: hijo de Adán, endecha al rey de Tiro y dile: así dice Dios el Señor, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Aquí el rey de Tiro
es un símbolo de Satanás o de Lucifer. Es decir, el Señor le está dando una revelación, una visión al profeta Ezequiel para decirle quién fue este personaje y dónde estuvo y cómo fue creado. Dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa te adornaba, rubí, topacio y esmeralda, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. De oro eran tus engastes y adornos, preparados desde el día que fuiste creado. Oiga bien la hermosura de este querubín protector, cómo fue creado en el cielo por Jesucristo. Es decir, Jesús es el creador de todos los ángeles y querubines en el cielo. Dice: yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Las piedras de fuego que habla aquí, está hablando de los ángeles que son semejantes al fuego. Y por eso dice que en medio de piedras andabas. Es decir, él era el comandante de los ángeles en el cielo. Él dirigía las huestes angelicales. Entonces vemos que es un personaje que tiene, oiga bien, un gran mandato en el cielo que ha sido dado por Dios. Este hijo de Dios, Lucifer, se podía mover en medio de los ángeles del cielo. Entonces, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Oiga, aquí está mencionando algo. Está diciendo que Lucifer fue creado. Entonces, la diferencia de Lucifer y Jesús es que Jesús es su creador y Lucifer es una criatura creada por él. Es decir, hay una diferencia de quién es el creador y quién es la criatura. Entonces vemos que la criatura es Lucifer y que el creador es Jesús. Y dice más, dice: perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus tratos fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Oiga, es decir, se halló maldad en Lucifer y pecó contra Dios, pecó en el trono de Dios. Aquí ya hay un hecho muy lamentable, un hecho grave. Ya Lucifer está violando la ley santa de Dios que está allí en su trono. Es decir, la ley de Dios está presente en el trono de Dios, está allí en el arca. Es decir, que no es un gobierno sin ley. Dios tiene establecida su ley en el cielo y siempre será así. Nunca dejará de existir la ley, porque ella es el carácter de Dios. Dice: a causa de la multitud de tus tratos fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Es decir, porque pecó contra Dios. De ser un hijo de Dios se convierte ahora en una criatura. Es decir, que Lucifer, siendo hijo de Dios, con todos los privilegios que tenía en el cielo de ser el cuarto en mando, dirigía las huestes angelicales. Es decir, pasa a ser ahora de un hijo de Dios creado por Jesús a una criatura de Dios. Oiga bien, cae ahora en criatura y era hijo de Dios. Y esto pasa cuando usted no quiere obedecer lo que Dios le manda. Pasa cuando usted desobedece a Dios y quiere hacer lo que le dice otro. Cuando usted obedece al hombre y se pone en las manos del hombre, queriendo obedecer todo lo que el hombre le diga, entonces usted pasa a ser una criatura de Dios
porque ya anda en rebeldía, ya anda en desobediencia. Entonces usted ya no puede ser hijo de Dios porque anda en desobediencia a lo que Dios le ha mandado a que haga y practique. Vemos entonces que Lucifer es creado como hijo de Dios, pero ahora pierde el rango y pasa a ser una criatura de Dios. Y vamos a ver esto en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver qué sucedió con Lucifer en el cielo. Capítulo 12, libro de Apocalipsis, del 7 al 9. Dice así la palabra de Dios: de ser hijo pasa a ser criatura. Lucifer era hijo de Dios, ahora pasa a ser una criatura de Dios. Dice: Satanás echado del cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Aquí está hablando de Satanás ahora, el diablo. Lucifer pasa a ser Satanás, el diablo, el adversario. Y dice más, dice: pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera ese gran dragón que es el diablo, la serpiente antigua que es Satanás, el diablo que engaña a todo el mundo. Fue arrojado del cielo a la tierra, y también la tercera parte de los ángeles que él conquistó, porque le habló mentira. Satanás conquista la tercera parte de los ángeles de Dios en el cielo porque le habló mentira. Es decir, estos ángeles que cayeron con Satanás eran hijos de Dios, ángeles creados por Jesús y que eran hijos de Dios porque obedecían a Dios, pero ahora ya son parte de las criaturas con Satanás, que es criatura, porque todos desobedecieron a Dios en el cielo. Es decir, la desobediencia de ellos en el cielo trae como consecuencia que usted pierda entonces el título de hijo de Dios para pasar a ser una criatura de Dios, porque no obedece, porque se pone en rebeldía contra Dios, porque quiere hacer lo que los hombres les dicen, porque quieren obedecer lo que los hombres le mandan. Usted pasa de ser un hijo de Dios a una criatura de Dios. Pierde el rango porque se somete al hombre. Y Jeremías capítulo 17 verso 5 dice: maldito es el hombre que cree y confía en el hombre y se apoya en él. Maldito con maldición. Si tú eres uno de ellos que quiere obedecer al hombre, que quiere obedecer a los sacerdotes, que quiere obedecer a los pastores, que quiere obedecer a los dirigentes, tú pasas entonces a ser una criatura como lo es el diablo, que era hijo de Dios y pasó a ser una criatura. Entonces vemos la diferencia de un hijo de Dios a una criatura de Dios. El que obedece y hace todo lo que Dios le manda y obedece toda su palabra y hace su voluntad, entonces tiene el rango, oiga bien, el rango de ser hijo de Dios. Pero el que no anda obedeciendo ni haciéndole caso a lo que Dios le manda a que obedezca, entonces pasa a ser una criatura de Dios. Que hay diferencia entre criatura y hijo de Dios. Entonces vemos que Satanás, entonces, que era hijo de Dios, es arrojado a la tierra, al planeta. Ahora con la tercera parte de los ángeles está aquí en el planeta, es una criatura. Los ángeles son criatura, ahora no son hijos de Dios, andan en desobediencia, son rebeldes. Entonces vemos que ya ahora mismo él está reinando en la tierra, pero como criatura, no como hijo de Dios. Satanás está en el planeta como criatura, no como hijo de Dios. Entonces, vamos a leer ahora en el capítulo 1 del libro de Génesis. Vamos a ver qué pasa con el Señor cuando Lucifer ya
fue sacado, arrojado del cielo a la tierra y ya no es hijo de Dios, sino criatura de Dios. Ahora vamos a ver lo que el Señor hace en el planeta. Ahora Dios va a crear un planeta nuevo y Dios va a crear todo lo que hay en el planeta y va a poner todo en el planeta para que el hombre que Dios va a crear a su imagen y semejanza, entonces pueda ser hijo de Dios. Es decir, Adán y Eva fueron creados como hijo de Dios, porque Dios le puso su manto de luz. Es decir, lo distinguió. Por eso Adán y Eva, pues, son creados como hijos de Dios, como fueron creados los ángeles en el cielo, que fueron creados como hijo de Dios, como Lucifer, que fue creado como hijo de Dios. Mientras estuvo obedeciendo a Dios y haciendo su voluntad, fueron llamados hijos de Dios. Los ángeles que cayeron con Lucifer también eran hijos de Dios, pero desobedecieron y se fueron con el diablo y desobedecieron a Dios y se pusieron y están en rebeldía contra Dios. Ahora son criaturas de Dios. Pero vemos en el capítulo 1, verso 26 del libro de Génesis, cómo Dios creó al primer hombre en la tierra, en el planeta. Y queremos decirle que la creación del hombre en el planeta fue un plan divino, fue un plan de Dios y es un plan del Señor. Los ángeles que cayeron del cielo con Lucifer, que fue la tercera parte de los ángeles, Dios creó al hombre para que se multiplicara, claro, como hijo de Dios, que se multiplicaran como hijos de Dios, no como criaturas. Para poder sustituir a los ángeles que cayeron, que fue la tercera parte, para poderlo sustituir con el hombre tenía que llenar los requisitos de Dios. Es decir, tiene que llenar los requisitos del cielo para poder sustituir a los ángeles. Tiene que obedecer a Dios, tiene que hacer su voluntad, tiene que andar como Dios dice que andemos, es decir, no haciendo lo que ellos quieren como le da la gana. No, para ser miembro del cielo, para usted ser un hijo de Dios, tiene que andar como Dios nos manda, como Dios nos dice, no como usted quiere, no como el pastor le dice que ande, no como el pastor le dice que debe hacer las cosas. No, usted debe hacer la voluntad de Dios. Haga lo que Dios le manda. No ande por ahí haciendo todo lo que los dirigentes le digan. No haga todo lo que los dirigentes le mandan. Haga la voluntad de Dios. Póngase en las manos del Señor, su único Salvador, su único dirigente, su único creador, su único Salvador es Cristo Jesús. Nadie más puede entrar en eso, solo Cristo Jesús, porque Él fue el que vino a morir por usted y por mí. Leemos en el capítulo 1, libro de Génesis, verso 26. Oiga lo que dice la palabra de Dios ahora con la creación de Adán y Eva, que fueron creados como hijos de Dios. Dice, el hombre, imagen de Dios. Oiga bien el título, el hombre, imagen de Dios, es decir, es creado sin pecado, limpio, inmáculo. Es decir, vienen creados por Dios mismo con sus propias manos. Es decir, traen toda la santidad del cielo, traen toda la pureza del cielo. Adán y Eva fueron creados perfectos. Entonces, mis hermanos, vemos que Dios crea entonces sus hijos. Dios crea al hijo. Pero vemos que en el camino el hijo se pierde cuando no hace la voluntad de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Oiga bien, hombre y mujer fueron creados por Dios como hijos de Dios, no como criaturas, sino como hijos de Dios. Estos hijos de Dios podían
convertirse en criatura? Claro que sí, si desobedecían lo que Dios le mandaba. Si desobedecen a Dios, pasan a ser criatura y no hijos. Entonces, vemos que Adán y Eva, que fueron establecidos allí en el Edén, entonces, en el capítulo 3, vamos a leer en el capítulo 2, verso 16 del libro de Génesis. Oiga lo que dice el Señor. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto. Aquí viene la prueba. Aquí Dios va a probar si Adán y Eva van a permanecer siendo hijos de Dios. Fueron creados como hijos de Dios. Dios lo va a probar ahora a ver si ellos permanecen siendo hijos de Dios. Porque Dios lo va a probar. Porque Dios tuvo problema en el cielo con Lucifer cuando pecó. Tuvo que arrojarlo a la tierra porque desobedeció a Dios y porque pecó contra él. Es decir, que ahora Dios va a probar su primera pareja y lo hace ahora en el árbol del bien y del mal. Y Dios le dice al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, es decir, de todo lo que Dios creó, el hombre podía comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Aquí hay un mandamiento negativo. Aquí hay una sentencia. Dios le está diciendo a la pareja que si no obedecen, entonces van a morir. Hay una sentencia. Dios no se devuelve. Dios la puso la sentencia en el árbol del bien y del mal. Y en ese árbol estaban los 10 mandamientos, es decir, ahí estaba la santa ley de Dios en ese árbol. Por eso Dios lo está probando a Adán y a Eva a ver si permanecen siendo hijos de Dios o serán criaturas. Porque de acuerdo a lo que usted haga, de acuerdo a lo que usted practique, usted siendo hijo de Dios se puede convertir en una criatura de Dios. Es decir, pierde el derecho de ser heredero del cielo. ¿Por qué? Porque desobedece a Dios y porque quiere hacer su voluntad, la suya, no la de Dios. Tiene que obedecer a Dios en todo, porque a Dios no se le puede replicar, a Dios no se le pregunta, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece simple y llanamente. Obediencia, eso es lo que Dios quiere de ti. Humildad, ser una persona sencilla, ser una persona que está dispuesta con tu fidelidad a obedecer a Dios en todo lo que Él te mande. Entonces, vemos que Adán y Eva entonces cometen el pecado. Nos vamos al capítulo 3 del libro de Génesis. Dice la palabra de Dios. Aquí está hablando Lucifer. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente, que es el diablo, replicó a Eva: no es cierto, no moriréis. Es decir, el diablo le dice: no es mentira, ustedes no van a morir. Eso es mentira que Dios le ha hablado. Ustedes no van a morir. Aunque él le dijo que si comían del árbol iban a morir, eso es mentira. Eso es mentira. Pero el diablo está mintiendo, como le mintió a los ángeles que vinieron y cayeron con él, que también le habló mentira en el cielo. Ahora está, oiga bien, usando la misma mentira ahora con Adán y Eva. Lo está usando en el Edén. Ahora está engañando a la mujer. Le está hablando mentira a Eva y le está diciendo que no van a morir si comen del árbol del bien y del mal. Dice: sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Es decir, el diablo sigue multiplicando la mentira. El diablo sigue todavía hablándole otra mentira a Eva y le está diciendo ahora que van a ser como Dios, es decir, como su creador. Pero qué mentira, señores, le ha hablado Satanás en este momento a Eva. Le está hablando otra mentira todavía superlativa. Se le está poniendo más grande la mentira y Eva no se está dando cuenta. Vemos entonces que el diablo sigue su propósito de hacer caer a la pareja. Dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer,
agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Oiga bien, tomó de su fruto y comió. Eso quiere decir que violó, primero el 10º mandamiento lo violó. No codiciarás nada de tu prójimo. El 10º mandamiento de los 10 violó el número 10. No codiciarás nada de tu prójimo. Es decir, violó ese mandamiento porque el árbol era ¿de quién? El árbol era exclusivamente de Dios. Dios lo había apartado para él y ella lo codició. Pero después que codició, levantaron falso testimonio contra Dios porque lo acusaron a él. Y luego, entonces, violaron el 8º mandamiento que dice no robarás. Es decir, que viola también el 8º mandamiento, el 10º, el 9º. Y el 8º mandamiento ya lo violó. Y viola también el 7º mandamiento que dice no cometerás adulterio. Eva cometió adulterio espiritual porque se puso de parte del enemigo de Dios. Se puso de parte de Satanás. Se puso de parte del diablo. Entonces comete adulterio espiritual. Luego entonces Dios tiene que hacer algo porque la pareja cayó en desgracia. La pareja cayó en pecado. La pareja violó su ley. La pareja no quiso ir a Dios y decidieron irse con Satanás. Ahora el Señor tiene que hacer algo por la pareja. El 6º mandamiento dice, no matarás. Oiga bien, no matarás. Pero Dios tuvo que hacer entonces algo por esta pareja. Irremediablemente la sentencia era que tenían que morir los dos porque habían pecado contra Dios. Pero el Señor en su amor infinito hace algo en el Edén, pues toma 2 corderos y con estos pues allí se produce la primera muerte en el Edén. Adán y Eva tuvieron que sacrificar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, allí el Creador, Cristo, iba a ser sacrificado por medio de este Cordero inmáculo, sin mancha, de 1 año. Es decir, este Cordero es un símbolo de Cristo Jesús, creador de todas las cosas, de Adán y Eva y de todo cuanto existe. Él ahora se está ofreciendo a través de ese Cordero para ser sacrificado en el Edén, para que con su sangre puedan expiar el pecado que han cometido delante de Dios. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Allí tuvo que derramarse la primera sangre en el planeta y la tuvo que derramar Cristo Jesús a través de ese símbolo que era el Cordero. Adán y Eva pues tuvieron que sacrificarlo y allí entonces el Señor, por ese sacrificio que hicieron, pues entonces quedan redimidos, quedan perdonados del pecado cometido contra él. Pero las consecuencias del pecado tienen que seguir con la pareja. Es decir, el pecado exige algo, la violación de la ley. Entonces vemos que el Señor permite que su primera pareja entonces sea redimida en el Edén a través de este sacrificio del Cordero. Allí fueron perdonados y limpiados. Entonces el Señor le puso pieles de animales, es decir, Dios lo vistió con la piel de estos animales. Esto quiere decir que el Señor redimió a Adán y a Eva en el Edén. Y allí fueron perdonados, pero no quedaron siendo hijos de Dios, porque habían transgredido la ley, habían pecado contra Dios, habían violado sus mandamientos, y la paga del pecado es la muerte. Es decir, Adán y Eva, aunque fueron perdonados, aunque hicieron el sacrificio del Cordero allí en el Edén y fueron lavados con la sangre de Cristo Jesús, ellos fueron perdonados, pero tenían que pagar pues el pecado que habían cometido. Le tocaba la muerte.
le tocaba morir. A Adán y a Eva le tocó la muerte y la muerte pasó a todo el mundo. Entonces vemos que ya aquí de hijos de Dios que eran Adán y Eva, eran hijos de Dios, ahora pasan a ser criaturas, pero criaturas que Dios la perdonó, pero que tenían que pagar por el pecado porque allá habían cometido ese pecado contra Dios y tenían que pagar con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ahora vemos que siendo hijos, creados como hijos, ahora pasan a ser criaturas de Dios. ¿Por qué? Violaron la ley, pecaron contra Dios, codiciaron el fruto prohibido, no hicieron lo que Dios les mandó y la prueba no la pasaron. Es decir, fallaron en la prueba porque no obedecieron a Dios. Ahora vamos a ver el capítulo 4 del libro de Génesis. ¿Qué sucede con los primeros jóvenes, con los primeros que Adán y Eva tuvieron? Porque Adán y Eva tuvieron sus hijos e hijas. Es decir, ellos tuvieron una familia de hijos e hijas. No solamente fueron Caín y Abel, sino que tuvieron hembras y varones. Fue una familia que fue llenando la tierra y que se fue multiplicando en el planeta. Vemos ahora entonces que el primero que nace de los hijos de Adán y Eva fue Caín. Leemos en el capítulo 4, libro de Génesis. Ahora vemos que la criatura que viene, el primero que nace de la pareja, no viene como hijo de Dios. No, porque ya Adán y Eva son criaturas. Entonces, el primero que nace, que es Caín, no puede venir como hijo de Dios. Tiene que venir como una criatura de Dios. Oiga bien, oiga bien. ¿Por qué? Porque Adán y Eva desobedecieron. Pero vamos a ver por qué Caín es criatura. Algo le va a decir a usted que Caín no es hijo y es criatura por lo que él practicó. Adán conoció a su esposa Eva, es decir, tuvo relaciones sexuales con Eva, con su esposa, normal, como Dios le dijo que tenía que ser, que Dios le dijo que se multiplicaran, que llenaran la tierra y que tuvieran sus familias, sus hijos. Es decir, Dios da permiso para el acto sexual. No es un acto avergonzoso, no, señor. El acto sexual es un acto santo y sagrado que Dios lo permite y que para Dios es santo y sagrado. Dice: Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín, y dijo ella: con el favor del Señor adquirí un varón. El primero que nació del vientre de Eva fue un varón. Ahora, oiga bien, después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador. Es decir, tuvo un segundo hijo. Eva tuvo primero a Caín y luego tuvo a Abel, que fue pastor de ovejas, y Caín fue un agricultor, fue un labrador de la tierra. Entonces, vamos a ver ahora cuál de ellos puede pertenecer a ser hijo de Dios y cuál no. Son dos hijos. ¿Cuál de ellos puede ser hijo de Dios y cuál de ellos puede ser criatura? Lo vamos a ver en este relato. Ahora vamos a ver cuál es el comportamiento de uno y otro. Dice: a su vez Abel trajo, dice, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Oiga bien, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y a su vez Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró, óigame, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Oiga bien, aquí el Señor está pidiendo una ofrenda, un sacrificio, pero no como usted quiere, no como usted quiere. Es un sacrificio, una ofrenda que Dios quiere, que tiene que traerla como Dios le manda, como Dios le ordena, no como usted quiere. Usted no puede hacer lo que usted quiere. Usted tiene que hacer lo que Dios les manda. Usted tiene que obedecer lo que Dios les dice. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Y aquí en este caso,
Caín está demostrando ser una criatura y Abel está demostrando ser un hijo de Dios, porque Abel está haciendo lo que Dios le ha mandado a que haga. Entonces, oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Y Caín se airó de gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo, Caín, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Aquí está claro. Hay un obediente, hay uno que puede ser calificado como hijo de Dios porque ha hecho la voluntad de Dios, porque obedeció como Dios le mandó con la ofrenda. Es decir, la ofrenda de Abel fue agradable a Dios porque hizo lo que Dios le mandó, cumplió con lo que Dios le dijo, hizo lo que él le dijo. Entonces vemos aquí cómo Caín se aira, cómo Caín se pone en rebeldía contra Dios para que el Señor le acepte su ofrenda como él quiere, como él le da la gana. No, mi hermano, no, así no. A usted no se le ha dicho que haga las cosas como a usted le da la gana. Dios dice cómo debe hacerla. Dios dice cómo debemos comportarnos. Dios dice cómo debemos andar. Dios dice cómo debemos obedecer. No como usted quiera. No como le dice el dirigente. No como le dice el papa. No como le dice a usted aquel pastor que le dice que hay que obedecer lo que se le manda en la iglesia porque él lo dice. Mentira del diablo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres, obedezca primero a Dios, no a los hombres, si quieres salvarte. Entonces, dice el Señor, pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Aquí está la primera tragedia en la tierra. El primer muerto en la tierra, la primera persona que muere en la tierra, que es asesinada en la tierra, es muerta por su propio hermano. Es decir, quien mató a Abel fue su propio hermano. Entonces, no le debe a usted extrañar que hoy hermanos maten a otro hermano, hermanas maten a otra hermana, padres maten a sus hijos. No le debe extrañar que un hijo mate a su padre. No le extrañe si un hijo mata a la madre. No le extrañe, porque la primera muerte sucedió en el Edén con los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. ¿Quién mató a Abel? Caín mató a su hermano Abel, siendo hermanos de sangre. Entonces, vemos que nada de lo que está pasando hoy en día es casual. Todo viene y tiene su origen desde el Edén hasta aquí. Es decir, que hay un origen de cuando usted viola la ley de Dios, el sexto mandamiento que dice, no matarás, se está ejecutando en el Edén y se está ejecutando en la familia de Adán y Eva con Caín. Es decir, este mandamiento, el sexto, está siendo violado por Caín, hijo de Adán y Eva. Vemos entonces que ya Caín viene a quedar como criatura. Ya Caín decidió ser una criatura y no ser un hijo de Dios. Abel demostró ser hijo de Dios. Abel murió siendo hijo de Dios. Abel pues obedeció a Dios en todo lo que le mandó. Es un ejemplo de cómo usted, siendo hijo de Dios, se puede mantener siendo hijo de Dios si obedece todo lo que Dios le manda. Y cómo usted puede ser criatura, siendo hijo, siendo criatura, cuando usted desobedece a Dios. Cuando usted quiere hacer lo que otro le dice, cuando usted quiere hacer lo que otro le manda, cuando usted quiere obedecer a los hombres,
Cuando usted quiere hacer la voluntad de los hombres, cuando usted quiere obedecer a los hombres, entonces usted pasa a ser una criatura, no un hijo de Dios. ¿Por qué? Ha fallado y está haciendo la voluntad del hombre. Entonces, mi hermano, hoy te decimos que tú tienes que distinguir cuando tú eres un hijo de Dios y cuando tú eres una criatura. Y la palabra de Dios te dice cómo ser hijo de Dios y cómo ser criatura. La palabra de Dios te dice cómo serlo. Entonces vemos que Caín ya se convierte en una criatura rebelde. Caín ya ha violado la ley de Dios. Mató a su hermano Abel allí. Entonces vemos que anda ya como criatura de Dios, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Con uno solo que tú violes, pues viola toda la ley. Caín mató a su hermano Abel, violó el sexto mandamiento, es decir, violó la ley de Dios. Entonces, vamos a ver ahora en el capítulo 5, vamos a ver qué sucede en el capítulo 5 del libro de Génesis. Vamos a ver si este personaje que aparece ahora en el escenario es hijo o criatura de Dios. Vamos a verlo. La Biblia nos va a decir si era hijo o era criatura de Dios. Dice así, capítulo 5, libro de Génesis, verso del 1 al 3. Dice: lista de los descendientes de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Los creó hombre y mujer. El día en que fueron creados, los bendijo y los llamó Adán. Es decir, los llamó hombre, porque la palabra Adán significa hombre. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set, a imagen de Adán. Es decir, nace como criatura. Set, que es el sustituto de Abel, nace como una criatura porque nace a imagen de Adán, a imagen del hombre. No fue como fue creado Adán, que fue creado a imagen de Dios. Oiga bien, hay diferencia. Adán, siendo hijo de Dios, se convierte en una criatura. ¿Por qué? Violaron la ley de Dios. Es decir, de hijos pasaron a ser criaturas, Adán y Eva. Y ahora Set nace de Adán y de Eva, entonces nace como una criatura. Entonces, después nació Set. Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Adán fueron 930 años y murió. Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. Después que nació Enos, Set vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y así todos los días de Set fueron 912 años y murió. Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. Después que nació Cainán, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y así todos los hijos de Enos fueron 905 años y murió. Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalaleel. Después que nació Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y así todos los hijos y días de Cainán fueron 910 años y murió. Mahalaleel tenía 65 años cuando nació su hijo Jared. Después que nació Jared, Mahalaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y así todos los días de Mahalaleel fueron 895 años y murió. Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc. Después que nació Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. El más viejo que murió fue Matusalén, que murió de 969 años. Es decir, que fueron descendiendo los años en el hombre
como lo vemos aquí en esta genealogía. Pero vamos a ver si este personaje que se llama Enoc fue hijo o criatura de Dios. ¿Cómo se comportó Enoc delante de Dios para llevar el calificativo de hijo o criatura? Dice así en el verso 21, tenía Enoc 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Oiga bien, este hombre, este profeta Enoc caminó con Dios, es decir, era hijo de Dios y se mantuvo como hijo de Dios. Dios y él caminaban juntos y Dios se lo llevó vivo. Es decir, que ser hijo de Dios te da una distinción. Ser hijo de Dios es ser una persona obediente, una persona que agrada al Padre y que Él puede decir de ti, este es mi hijo amado. En este caso, Enoc era hijo de Dios y era un hijo amado y Dios se lo llevó vivo. Es decir, que fue trasladado al cielo vivo, Enoc, como hijo de Dios y está en el cielo vivo como hijo de Dios. Entonces, no llegó a convertirse en criatura. Enoc no se convirtió en criatura porque obedeció a Dios en todo y Dios se lo llevó vivo al cielo porque Enoc caminó con Dios. Ahora vamos a ver otro ejemplo de otro personaje que vamos a ver si es criatura o es hijo de Dios. ¿Quién es este personaje? Vámonos al capítulo 6 del libro de Génesis y leemos del verso 8 al verso 12. Dice, integridad de Noé. Oiga bien, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Un hijo de Dios tiene que recibir eso. Tiene que recibir la gracia de Dios. Es decir, que Noé dice que recibió la gracia de Dios. Es decir, que Dios se agradó en Noé. Vemos entonces que aquí comienza la gracia hacia un hijo. La gracia de Dios para sus hijos, para los que obedecen y hacen su voluntad, los que obedecen cabalmente su palabra y siguen lo que Él le manda y le dice. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto de entre de sus tiempos. Con Dios caminó Noé. No solamente Enoc, también Noé caminó con Dios. Eso significa que Noé era hijo de Dios y se mantuvo como hijo de Dios. Es decir, la gracia que recibió Noé no fue una gracia que Dios se la dio porque quiso. Se la ganó porque hizo la voluntad de Dios, cumplió con su mandato, hizo su voluntad y obedeció en todo al Señor. Es decir, que esa gracia de Noé fue porque obedeció su ley, porque obedeció sus mandamientos, porque hizo la voluntad de Dios. Noé no fue salvado por casualidad, ni tampoco Dios lo tuvo como hijo por casualidad. Noé se ganó el título de hijo de Dios porque anduvo y hizo lo que Dios le mandó y cumplió con lo que Dios le dijo. Es decir, que aquí vemos que Noé es hijo de Dios, camina con Dios y obedece a Dios en todo lo que Él le mandó. Es decir, a la vista de Dios la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que la gente toda, oiga bien, no algunos, que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, en los tiempos de Noé, la tierra estaba totalmente corrompida y llena de violencia. A Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre.
Es decir, que vemos aquí que Noé está gozando del título de ser hijo de Dios, porque Dios miró y la tierra estaba totalmente corrompida y llena de violencia. Vemos entonces que lo que había en el planeta eran criaturas y que aquí solamente está apareciendo como hijo de Dios Noé. Oiga bien, se está viendo claro, solo Noé era hijo de Dios. Los demás eran criaturas de Dios, habían corrompido su camino. La tierra estaba llena de violencia. Vemos entonces que solamente Noé era hijo de Dios y caminó con Dios. Entonces, mis hermanos, estamos viendo la diferencia, oiga bien, de criatura y de ser hijo de Dios. Noé, Enoc, entonces ahora aparecen como hijos de Dios. Están apareciendo los hijos de Dios con estos dos ejemplos de Enoc y Noé. Estamos viendo dos hijos de Dios que caminaron con Dios. Uno, Dios se lo llevó al cielo vivo, a Enoc. Y Noé está descansando, pero está esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Descansó como hijo de Dios y está esperando su resurrección. Mi hermano, tú tienes que aprender lo que es ser hijo de Dios y lo que es ser criatura. Tú no puedes ser criatura porque las criaturas, si no se convierten y aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador, no se pueden salvar, no pueden gozar del título de ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, tú tienes que obedecer cabalmente todo lo que Dios te manda. No te debes llevar de lo que te enseñan los hombres. Vamos a ver ahora otro ejemplo de otro personaje que lo vemos también en el libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a ver quién es este personaje. Capítulo 12, libro de Génesis. Leemos del verso 1 al 4. Vamos a ver quién es este personaje, que vamos a ver la diferencia si es hijo o es criatura de Dios. Dice: Abraham llamado por Dios. ¿Cómo? Abraham llamado por Dios y vive en una tierra de idolatría, en una tierra de maldad, en una tierra de arrogancia, en una tierra que han negado al Dios creador. Ahí está este hombre que Dios lo llamó, llamado Abraham. El Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Aquí está este hombre, que nace como una criatura, porque nace de un vientre de una mujer pecadora. Nace de una familia de pecadores, pero Dios lo llamó de manera especial. Abraham es llamado por el mismo Dios, y Dios entonces le da el título de ser hijo de Dios. Abraham viene ahora como hijo de Dios y obedece todo lo que Dios le manda. Abandona a su parentela, abandona a sus padres y abandona todo lo que tiene, riqueza y todo lo que tenía lo abandonó para hacer la voluntad de Dios, para andar por donde Dios le dijo que tenía que andar, porque Él le iba a enseñar la tierra, Él le iba a enseñar dónde iba a llegar, y que a través de Él o de su descendencia iba a venir el Mesías, iba a venir la bendición a las familias. Es decir, que Abraham obedece a Dios en todo lo que le mandó. Abraham entonces es hijo de Dios y anda y obedece todos sus mandamientos y guarda toda su ley. Es decir, no anda en rebeldía. Abraham no anda en desobediencia. Abraham, padre de la fe,
obedece a Dios en todo lo que le mandó, hizo todo lo que Dios le dijo. Entonces vemos aquí que este hombre entonces es hijo de Dios y que a través de este hijo de Dios iba a venir entonces la descendencia del Mesías, es decir, a través del hijo de Abraham, Isaac, que fue la promesa de Dios, que a través de Abraham vendría entonces la descendencia del Mesías, porque Abraham tuvo a Ismael primero, pero Ismael es una criatura, porque Ismael no es apartada ni es escogida por Dios, es una criatura, no es hijo de Dios. El que es hijo de Dios es Isaac, porque es la descendencia de un hijo de Dios, de Abraham. Es decir, que Abraham, siendo hijo de Dios, entonces su hijo es hijo de Dios, y a través de ese hijo de Dios viene entonces la promesa del Mesías. No puede venir a través del maligno, no puede venir a través de Ismael, tiene que venir a través de Isaac. Es decir, que aquí vemos entonces que Enoc, Noé, Abraham, Isaac son hijos de Dios. Lo estamos viendo claro bíblicamente, son hijos de Dios. Estamos viendo la diferencia de Caín, estamos viendo la diferencia. Vemos entonces que aquí ya la descendencia de Caín es la descendencia de la criatura. La descendencia de Lucifer es la criatura que ya se convierte en el diablo. La descendencia de Adán es que son hijos y ahora pasan a ser criatura. Pero vemos entonces que ya Enoc viene siendo entonces hijo de Dios porque caminó con Dios. Noé, que halló gracia ante Dios, viene a ser un hijo de Dios porque halló gracia delante de Dios y obedeció todo lo que Dios le mandó. Vemos entonces que Abraham, que es el padre de la fe, es hijo de Dios porque lo obedeció en todo lo que le mandó. Y vemos entonces que el hijo de Abraham, que es Isaac, que es de donde viene la descendencia del Mesías, entonces Isaac es hijo de Dios, y por eso vemos entonces la diferencia del hijo y la criatura. Entonces, mi hermano, ve notando cuál es tu posición en el evangelio. ¿A qué grupo tú perteneces? ¿Eres criatura o eres hijo de Dios? ¿Tú haces lo que hizo Enoc, lo que hizo Noé, lo que hizo Abraham, lo que hizo Isaac? ¿Tú lo estás practicando? ¿Tú estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Tú estás obedeciendo sus mandamientos? ¿Tú estás haciéndole caso al Espíritu Santo? ¿O tú estás escuchando las voces de los dirigentes, las voces de los sacerdotes, las voces de aquellos que hablan mentiras? Tú tienes hoy que definirte, o eres criatura o eres hijo de Dios, pero tienes que obedecer todo lo que Dios te manda para que puedas tener ese calificativo. Vámonos ahora al libro de Juan, capítulo 3. Vamos a ver este episodio donde el Señor Jesús, el Mesías, que iba a venir a través de la descendencia de Isaac, la promesa, el hijo de la promesa que fue Isaac, a través de esa descendencia de hijos de Dios, viene entonces el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Y ahora Jesús tiene allí una conversación con un gran dirigente de la Iglesia Católica, con un gran dirigente de la Iglesia Judía. Allí está un gran dirigente llamado Nicodemo. Vamos a ver qué sucede con este personaje, Nicodemo, que es de la Iglesia Católica, que es de los fariseos, que es del grupo de los escribas, que es del Sanedrín. Vamos a ver qué sucede con este gran dirigente de la Iglesia Católica llamado Nicodemo, con este dirigente de los fariseos y los escribas llamado Nicodemo. Vamos a ver lo que le dice el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios en el verso 3, capítulo 3, libro de Juan. Jesús respondió: te aseguro
el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga bien, le está diciendo Jesús a Nicodemo que si no nace de nuevo, oiga bien, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos, no puede entrar, sencillamente no puede entrar al reino de los cielos si no hace lo que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, le está diciendo a este dirigente católico. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer de nuevo? Oiga bien, ¿qué pregunta? Y le está diciendo es que si puede nacer de nuevo siendo viejo. Pero Nicodemo no tiene respuesta. Nicodemo no tiene conocimiento de cómo se entra al reino de los cielos. Pero Jesús les va a decir ahora cómo podemos entrar siendo hijo de Dios al reino de los cielos. Porque las criaturas no entrarán al reino de los cielos, entrarán los hijos de Dios. Y dice así la palabra de Dios: te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Es decir, oiga bien, este dirigente católico estaba supuestamente bautizado cuando bebé. Es decir, lo bautizaron cuando bebé. A este dirigente católico llamado Nicodemo lo bautizaron como bebé. Pero Jesús le está diciendo, no está aprobado ese bautismo que te hicieron, porque debe nacer del agua y del Espíritu. Es decir, tiene que bautizarte, tiene que ser sumergido, tiene que estar como Dios dice que debe estar para entrar al reino de los cielos. Tú no has sido bautizado todavía. Tú todavía sigues siendo criatura, y para tú ser hijo de Dios tienes que bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por inmersión, sumergido. Es decir, debes morir al viejo hombre para nacer de nuevo. Y fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo. Es decir, ese viejo hombre queda sepultado debajo de las aguas de bautismo para entonces ser un hijo de Dios después del bautismo. Todo lo que fuiste como criatura queda debajo del agua. Cuando tú sales del bautismo, llega a una nueva novedad de vida. Es decir, ahora eres hijo de Dios. ¿Por qué? Está entrando por la puerta grande al reino de los cielos. Jesús le habló claro a Nicodemo, a este católico que decía que había sido bautizado cuando bebé, pero que no es aprobado por Dios el bautismo de bebé, sino que usted debe bautizarse siendo adulto, con pensamiento que le dé a usted la facilidad o le dé a usted la condición de discernir el bien y el mal. Nos vamos ahora, para finalizar este programa, al capítulo 4 del libro de Gálatas. Vamos a ver lo que dice el Señor acerca de quién es o quién no es. ¿Quién es hijo y quién es criatura? Aquí vamos a ver la diferencia ahora. Si eres criatura, trata de pasar a ser hijo. Pero debe de obedecer la palabra, debe de hacer la voluntad de Dios, debe de cumplir con lo que Él te manda. No debe hacer lo que te dicen los dirigentes, no debe practicar lo que te mandan los dirigentes, no debe solamente escuchar las voces de los dirigentes. Tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que andar en novedad de vida, tiene que obedecer a Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. Oye lo que dice Gálatas capítulo 4, para que entienda quién es hijo y quién es criatura. Dice la palabra de Dios: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió ¿a quién? A su hijo, es decir, el que califica, el que obedece, el que hace la voluntad del Padre, es el hijo. Entonces aquí está hablando claro que Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, no
abolida, sino la ley cumplida, la ley que se sigue cumpliendo, la ley que está vigente. Los 10 mandamientos están vigentes. Ni una tilde ni una jota perecerá sin que todo se cumpla. Oye bien, la ley de Dios está vigente, es su carácter y no puede ser abolida. Entonces dice así, que nacieron bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, es decir, cumpliéndola, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Y así ya no eres más siervo. Oye bien, ya no eres más esclavo del diablo, ya no eres más criatura del diablo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Oye, qué galardón, oye, qué corona te da el Maestro. Óyeme, no la desperdicie, no le hagas caso a los dirigentes, no le hagas caso al Papa que habla mentira cuando dice que todos somos hijos de Dios. Esa es una mentira del diablo, que el Papa está hablando por su boca cuando dice que todos somos hijos de Dios. Te hemos demostrado con la Biblia que solamente los que obedecen y hacen la voluntad de Dios, cumplen con sus mandamientos, guardan el sábado y hacen su voluntad, tienen entonces el derecho de ser heredero y coheredero con Cristo Jesús. Hoy yo te llamo, hermano, a que recapacite. Sal de ahí, de esa calificación de criatura. Sal de ahí y ven ahora a buscar el título que Cristo te da. El Cristo te dice que tú eres hijo de Dios si obedece, que tú serás hermano de Él si obedece, que tú serás hijo de Dios si obedece. Si tú quieres ir al cielo, obedece lo que Cristo te dice, obedece su palabra, haz tu voluntad, cumple con lo que Él cumplió y haz lo que Él te dice. Hoy, mi hermano, es el día de buena nueva. Hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día de decir, soy hijo de Dios y no criatura. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro tema del cielo. Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti y te adopte como hijo para la honra y la gloria de su nombre. Hasta el domingo, si Dios así lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto